manera. Luego vamos a utilizar lo que es la parte de pilas y colas, igual de forma conceptual nada más. Y más que todo, ustedes saben, trabajamos siempre con lo que son los laboratorios. Ya, entonces más la parte práctica le damos énfasis a esta sección. Y para que vayamos nosotros también realizando todo tipo de prácticas y de esa manera ya tengamos conceptos más claros en este sentido. Luego tenemos el tercer tema, que es manejo de puertos, ¿no? Entonces, en manejo de puertos, por ejemplo, vamos a hablar acerca de las estructuras en las cuales se encuentra, por ejemplo, un puerto serial, un puerto paralelo, el puerto USB, que es el que actualmente más que todo estamos utilizando en todo sentido, ¿no? Entonces, todo, digamos, lo que utilizamos para conectar a nuestra computadora es USB. ¿No es cierto? Entonces vamos a hablar lo que necesitamos nosotros para esas conexiones. Vamos a ver, digamos, cuáles son los implementos que nosotros vamos a utilizar dentro de lo que es la programación como tal para lo que es el uso de puertos. Esta parte es bien interesante porque ya vamos a hacer una interacción más que todo en lo que es la parte de manejo de microcontroladores. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la programación en el puerto serial. Vamos a hablar más que todo de la parte conceptual, de cómo utilizarlo, de cómo llevar a cabo, digamos, diferentes componentes y poder utilizar estos diferentes puertos, cómo está compuesto de forma interna, cómo identificar lo que son puertos seriales, cuáles son los pines que nosotros vamos a utilizar. Ustedes saben que anteriormente cuando nosotros teníamos esas impresoras, las que se utilizaban antiguamente, por ejemplo, las matriciales, utilizaban lo que es puerto paralelo, ¿no? Inclusive todavía se siguen utilizando eh, estas impresoras en los bancos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, vamos al banco, hacemos nuestro depósito y siempre, ¿no? Utilizan esas impresoras matriciales que tardan un poquito más en imprimir que las que estamos acostumbrados, que son las de tinta, ¿no? Entonces, eso también es lo que nosotros nos vamos a resaltar en este sentido, en lo que es el tema de manejo de puertos. Luego vamos a ir a lo que es programación del puerto USB. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para programar cualquier puerto USB? ¿Qué es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta? En nuestro caso específico vamos a utilizar lo que es el lenguaje C, dado que en el lenguaje C es lo más próximo que nosotros tenemos a una programación mucho más sencilla, que en este caso vamos a aplicarlo a lo que es el Arduino, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos manejando parte de este tema, entonces vamos a hablar también de lo que es el Arduino, ¿no? Entonces, cómo funciona, cuáles son las aplicaciones que tiene. Y de esa manera ustedes también ya puedan conocer un poquito más acerca de este microcontrolador, ¿no? Entonces, y por último vamos a llevar el tema de programación de microcontroladores. Acá básicamente lo que vamos a hacer es una aplicación directa de lo que es el uso de lo que son microcontroladores, ¿no? Entonces, vamos a hablar, digamos, en forma general, cuáles son los tipos de microcontroladores. Tal vez vamos a hacer una pausa teórica. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son las direcciones, los ciclos, las instrucciones, que es en forma genérica, ¿no? Este semestre lo vamos a hacer en forma genérica y digamos, ¿para qué? Para que posteriormente ustedes en otra materia que se llama específicamente microcontroladores, ahí ya tengan nociones de cómo utilizar este tipo de componentes, ¿no? Y cómo se almacenan de forma interna y tengan mucho más facilidad en el momento de utilizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les digo, nuestra base va a ser el Arduino,
nosotros vamos a utilizar el Arduino, pero también vamos a ejemplificar, por ejemplo, con lo que son los PIC, que son otro tipo de microcontroladores que seguramente ustedes van a utilizar en el siguiente semestre. No lo vamos a hacer a profundidad con estos microcontroladores, pero por lo menos vamos a tener idea de cómo manejarlos, de cómo es su estructura física, qué es lo que tenemos que identificar, para qué nos puede llegar a servir, cuáles serían las diferencias básicas que existen, ¿no es cierto?, entre lo que es, por ejemplo, un Arduino y un PIC, ¿no? Entonces, ¿por qué mayormente a veces dicen, no, el Arduino no se lo utiliza para esto, solamente para estas, digamos, solamente tiene estas aplicaciones, pero si utilizo un PIC, entonces puedo hacer estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ahí siempre hay una cierta diferenciación entre cada microcontrolador. Entonces, no hay microcontroladores buenos o malos, simplemente es de acuerdo a la aplicación que tú vas a necesitar, que tú vas a utilizar, porque hoy en día ustedes han debido escuchar hablar del IoT, por ejemplo, el IoT se ha puesto muy de moda últimamente. ¿Y a qué se refiere? A la interacción que existe, ¿no es cierto?, entre lo que es el Internet y el uso de microcontroladores, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya podemos ir viendo todos estos elementos y eh, ya a partir de este semestre ir pensando, ¿no? En qué proyecto yo puedo ir realizando y de a poco ir construyendo para que ustedes cuando estén en el quinto semestre, entonces ya sepan también qué proyecto pueden llegar a utilizar, ¿no? Ahorita ya estamos en tercer semestre y cuando ya estemos en quinto semestre nos van a decir qué proyecto vas a realizar para tu proyecto de grado. Entonces, ustedes ya tienen que tener un poquito una base, una idea que les pueda llevar a construir lo que son sus proyectos de grado, ¿no? Esa es la idea final para que ustedes puedan tomar en cuenta todos estos elementos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, algunos softwares de aplicación. Esto también en forma muy rápida porque basarnos en cada uno de estos es, bueno, es bastante extenso, pero por lo menos vamos a saber para qué sirven, en qué lo podemos utilizar y seguramente en materias posteriores, especialmente si están ustedes en control, entonces van a llevar a profundidad, ¿no es cierto? Más que todo el MATLAB y el LabVIEW, que son parte del uso de microcontroladores, pero en este caso para manejar lo que son los PLCs, los logos, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos aplicaciones un poquito más industriales con relación a estos softwares de aplicación, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, jóvenes, lo que vamos a realizar en el transcurso del semestre, el temario completo que vamos a ir llevándolo a cabo durante el transcurso del semestre, ¿no? Entonces, acá también tenemos una serie de literaturas que podemos utilizar, de bibliografías, ¿no? Más que todo, para que ustedes vayan revisando, vayan viendo y como les digo, más que todo, el Internet siempre es nuestro aliado, ¿no? Entonces, una de las herramientas más accesibles y económicas que nosotros tenemos siempre es el Internet, ¿no? Entonces, posiblemente no tengamos los recursos para comprar más de un libro, pero tranquilamente en el Internet podemos encontrar y podemos descargar varios textos, ¿no? Que también nos sirven de referencia para que nosotros podamos desarrollar y profundizar la materia en forma general, ¿no? Entonces, siempre eso yo les recomiendo, ¿no? Especialmente si es que ustedes, como están siempre conectados al acceso a Internet, entonces descargarse un texto en PDF, entonces no les va a consumir demasiados megas, ¿no? Tranquilamente ustedes lo pueden descargar en su teléfono móvil y posteriormente visualizarlo en su computadora o en su tableta si es que tienen, ¿no es cierto? Entonces, hay formas en las cuales nosotros podemos adquirir, digamos, mayor cantidad de información y los precios que sean relativamente económicos, ¿no? Entonces, algo que también vamos a realizar en el transcurso del semestre, bueno,
a lo que he visto, la mayoría de ustedes ya tiene su Arduino, ¿no? Porque ya ha participado anteriormente en lo que es el concurso de robótica. Entonces, si tienen su Arduino, entonces este semestre vamos a hacer muchas prácticas con lo que es este microcontrolador. Ahora, si no lo tienen, no hay ningún problema. Vamos a trabajar con un software virtual, ya que se llama Tinkercad, que nosotros ahí tranquilamente podemos hacer la programación de este microcontrolador y nos va a funcionar en pantalla en forma virtual como un simulador, tal como nos funcionaría en la vida real. Así que si es que tienen su Arduino, entonces vayan buscándolo, lo vamos a aplicar. Puede ser cualquier Arduino, puede ser el Nano, puede ser el Uno, puede ser el Mega, el que ustedes tengan les sirve. La idea es que estos microcontroladores, cuando hagamos la práctica, simplemente tienen que tener, digamos, lo que son resistencias, LEDs, y en algún caso les voy a pedir, digamos, algún sensor para que ustedes también vayan haciendo la prueba y vayan visualizando, digamos, cómo funciona, para que obviamente esto a lo posterior también les surjan ideas y puedan aplicarlo en otras asignaturas o, como les digo, puedan aplicarlo inclusive en su proyecto final, ¿no? Entonces, va a depender ya de la creatividad de cada uno de ustedes el hecho cómo lo vayan a llevar a cabo, el uso del material que ustedes tengan a disposición, ¿no? Entonces vamos a hablar eso en su momento. A partir del segundo parcial ya vamos a llevar un poquito acerca de la parte conceptual. Ahí es donde ya vamos a hablar acerca del material que tienen que ir consiguiendo, ¿sí? Para que se den de mejor manera las prácticas que vamos a ir realizando, ¿no? Y si hay oportunidades de realizar, digamos, algunos laboratorios en el mismo instituto, lo vamos a realizar, ¿no? Entonces, esto también a disposición de lo que digan las autoridades, a disposición de lo que veamos un espacio también dentro del mismo instituto, ¿no? Entonces recordemos que no se puede estar muchas personas dentro de la institución, ¿no? A menos que tengamos un comunicado contrario y nosotros siempre vamos a cumplir esa normativa, ¿no? Entonces, eso es más que todo lo que les quería comunicar, jóvenes. La forma de calificación ya la conocen, ¿sí? Es 35% primer parcial, 35% segundo parcial y el 30% de lo que es el examen final, ¿no? En el caso de la materia, siempre vamos a ver, digamos, lo que es un proyecto, ¿sí? Un proyecto final, esto, digamos, con el fin de aplicar, ¿no? Entonces, los conceptos que ya hemos aprendido y ver qué tan hábiles nos hemos vuelto dentro del uso de ciertas herramientas, ¿no? Por eso ya les adelanto lo que vamos a utilizar como la parte para nuestro proyecto final. Básicamente sería lo que es el Arduino, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se les va a dar algunas sugerencias para que ustedes hagan la presentación de su proyecto. Y en todo caso, digamos, siempre vamos a también tratar de motivar a que ustedes puedan mostrar la aplicación de todos estos implementos en lo que es la feria, ¿no es cierto? Vamos a tener una feria en el instituto también en algún momento, ya les había hablado de todo esto, y vamos a mostrar, digamos, lo que hemos realizado, ¿sí? Tanto aplicando la parte de hardware como de software en lo que es la feria, ¿no es cierto? Esta feria que se va a llevar a cabo en lo que es este primer semestre del 2021. Entonces vamos a aplicar todo eso, ¿no? Eh, bueno, ya quedando con las premisas necesarias. También no se olviden, primer y segundo parcial vamos a tener evaluaciones como lo que es el anterior semestre, bastante similar, ¿no? Se les va a subir en la plataforma, vamos a tener un espacio de tiempo. A diferencia del anterior semestre que se ha tenido bastante tolerancia, este semestre va a ser un poquito más restringido dado que las plataformas que nosotros vamos a utilizar, la plataforma que en este caso sería el, el Moodle,
ya está funcionando correctamente, entonces vamos a realizarlo de esa manera, ¿no? No sé si tienen preguntas, dudas, tal vez alguna inquietud que quisieran dar a conocer para que se les aclare. Jóvenes, pueden levantar el micrófono. No hay preguntas, no hay dudas. ¿Todo correcto? Ok. Bueno, entonces, quedando claro y no existiendo mayores dudas al respecto de la forma en la cual vamos a trabajar este semestre, entonces vamos a comenzar em, realizando también la revisión de las tareas, ¿no? Que se les ha dado anteriormente. Por eso les preguntaba si de alguien es su primera clase o alguien está asistiendo por primera vez para ver si es que lo podemos hacer la revisión general o vamos a dar tolerancia en ese sentido. ¿Alguien? Dije, yo sí entregué la tarea, no. Que no sé si se ha comunicado mi compañero Arnold, está en el hospital y está mal de salud y apenas está integrando esta semana, pero con algunas materias. Hoy día tenía que asistir, pero ha ido al hospital por suero y no sé qué más. Eso. Ah, ya. Ya no hay problema. Entonces vamos a tomar en cuenta esa parte. Ya, a ver. Gracias, dije, también se va a comunicar con usted, creo. Le voy a decir, pero por favor, es que está mal, en verdad. Ah, ya. No hay ningún problema. Por si acaso, chicos, si tienen alguna eventualidad o alguna situación, siempre es bueno que muestren su respaldo, ¿no? Entonces, por decir, digamos, si es que tu compañero ha ido al hospital, seguramente va a tener su nota médica. Entonces, basta con que presente la nota médica y yo también lo voy a tomar en cuenta, no hay problema, ¿ya? Ok. ¿Alguna duda más, chicos? Tal vez algún comentario adicional. Sí, buenos días, ingeniera. Una consulta. Esta es mi primera clase, pero quisiera que usted tal vez me pueda informar en respecto a cómo se va a trabajar en el módulo. ¿Se nos va a mandar cuentas de nuevo? ¿O desde cuándo ya se podría, no sé, usted dice las tareas, las actividades, cómo lo vamos a trabajar? O tal vez vamos a también eh, tener que trabajar por el Classroom o no sé, otros medios como el anterior semestre. Ya. Ya. Bueno, sí, creo que esa duda es muy recurrente, ¿no? Por si acaso ustedes ya tienen su usuario y contraseña, ¿no es cierto? De los anteriores semestres. Entonces, eso se repite por si acaso, ¿no? Tú tenías tu usuario y tenías tu contraseña en lo que es el Moodle. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es ingresar con ese usuario y contraseña en el Moodle y verificar si está vigente, nada más. Eso es lo único que tienes que verificar. Ahora, en esta semana recién nos han pasado lo que es la información de las listas oficiales. Entonces, seguramente, digamos, cuando tú vas a ingresar, por decirte, ingresas el día de hoy, posiblemente no tengas inscrito varias materias, pero hasta la siguiente semana tú ya tendrías que estar inscrito en todas las materias que estás asignado, ¿no? Entonces, eso más que todo tómenlo en cuenta, porque inclusive
los jóvenes que han ingresado a primer semestre ya tienen su usuario y contraseña. Entonces ustedes con más razón, ¿no? Porque ya son estudiantes antiguos y van a utilizar el mismo usuario y contraseña de los anteriores semestres. Ahora, si es que lo han cambiado, entonces obviamente que el usuario y contraseña que han actualizado, entonces ese va a ser su usuario y contraseña. Los trabajos se van a mandar vía Moodle. No vamos a tener una plataforma alternativa por el momento, ¿sí? Salvo, ¿sí? Entre paréntesis, salvo que, por ejemplo, existan demasiados problemas como en el anterior semestre. Según nos han informado en dirección académica, ya no debería existir los problemas que existían anteriormente. Ejemplo, que lo que decían, ¿no es cierto? Que es muy lento, que no se podía subir, que tenían problemas en realizar algunos exámenes, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas dificultades que se ha ido mencionando es que se han ido subsanando y ya no debería de existir los mismos problemas. Ahora, obviamente, digamos, si es que ustedes tienen demasiados problemas, igual que el anterior semestre, como para que no se pueda ingresar o que esté demasiado saturado constantemente en la plataforma, entonces ustedes me lo informan y ahí nosotros vamos a dar alguna solución. Puede ser una plataforma alternativa, ¿sí? Para lo que es el envío de trabajos, de tareas, como lo hemos realizado el anterior semestre, ¿no? O directamente, esto también nosotros es necesario que informemos también a dirección académica, puesto que se ha dado, ¿no es cierto?, un instructivo que todos los docentes deberíamos de utilizar la misma plataforma, ¿no? No es que, digamos, yo ya no quiero utilizar otra plataforma, sino se ha dado un instructivo en el que es obligatorio el uso de la plataforma y eso es lo que vamos a dar cumplimiento. Ahora, obviamente, si existen problemas, ustedes nos tienen que informar, nos tienen que decir, no, no puedo ingresar a la plataforma y me tienen que mandar capturas. Asimismo, también, si ustedes se han fijado, hay un grupo de WhatsApp que están ahí la secretaria, que está el académico, entonces si tienen alguna dificultad con la plataforma, entonces ahí también ustedes tienen que mandar, tienen que decir no funciona la plataforma, no me permite ingresar o tengo estos problemas o tal vez, digamos, es demasiado lento o tarda demasiado en cargarse o no carga. Y todas esas situaciones que son externas a los docentes, ¿sí? Que tienen que ver más que todo con el servidor y con la misma plataforma. Entonces ustedes en su momento tienen que dar a conocer para que esto se dé también un informe a lo que es dirección académica y ellos también traten de solucionarlo o nos den alguna respuesta de forma inmediata para que nosotros podamos continuar con las actividades normales, ¿no? Todas las actividades, como les digo, desde hoy día en adelante se van a subir a la plataforma, ¿ya? Todas, absolutamente todas, ¿ya? Entonces, como con ustedes tenemos clases los días viernes, entonces, si por ejemplo hoy día les doy un trabajo, hasta el próximo viernes lo tienen que subir, pero a la plataforma. Anteriormente, las semanas pasadas, hemos trabajado con lo que es el Telegram, ¿no es cierto? Y los trabajos se les ha ido recepcionando. Ahora, esas personas que me han ido entregando los trabajos, se les va a validar, pero con un puntaje adicional, ¿no? Y este puntaje adicional se va a hacer una pequeña comparación al final del semestre. Hay, por ejemplo, lo que es la beca excelencia, ¿sí? La beca excelencia, que son para aquellas personas que tienen arriba de los 90 puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que tú tienes 88, 89, entonces puedes adquirir la beca, entonces se te va a hacer el aumento de esa calificación siempre y cuando tú hayas estado partícipe en las clases anteriores, que en este caso serían las clases de nivelación. No te va a afectar en los 100 puntos para nada, pero sí, digamos, te va a dar una cierta ventaja en ese sentido. O caso contrario, ¿qué tal, digamos, si alguien tiene 60 puntos en lo que es la materia, ¿no? Que por alguna razón ha sacado 60 puntos o 59, entonces
esa nota de lo que es la parte de nivelación, entonces le va a ayudar a que ya no dé examen de segundo turno, directamente estaría con la nota de aprobación de 61 puntos, dependiendo de qué tan activo haya estado en estas primeras clases, ¿no? Entonces, en ese sentido les beneficia a ustedes el haber cursado estas clases de nivelación, ¿no? Entonces, más que todo en ese sentido. Entonces, por eso les decía, si especialmente ustedes quieren adquirir esto de la beca de excelencia, entonces sí les beneficia bastante, ¿no? Más que todo en ese sentido para que no tengan que pagar matrícula el siguiente semestre. Y obviamente el siguiente semestre tendrían que mantener la calificación para que ustedes en este caso, cuando pasen a quinto semestre, también se les mantenga la beca, ¿no es cierto? Si ustedes, por decirte, este semestre adquieren la beca para el cuarto semestre y para el quinto no alcanzan el promedio, entonces automáticamente ya no tienen la beca para el quinto semestre, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual se va a ir trabajando, ¿sí? Para lo que es esta beca que es bastante interesante y que les puede beneficiar, ¿no? Especialmente aquellos que tienen buenas calificaciones. ¿Ya? De todas maneras, cualquier situación, digamos que se vaya presentando en el transcurso del uso de la plataforma más que todo, entonces ustedes están en todo el derecho de informarnos, ¿sí? Ya sea a los docentes o ya sea directamente a dirección académica como tal. En realidad ahorita se está haciendo cargo dirección académica de lo que es la parte de sistemas, ¿no? Y en realidad, digamos, ahorita no sé si ustedes tienen alguna materia con el licenciado Sergio Mamani. ¿Están pasando alguna materia con este docente? No, ingeniero. Ah, ok. Ya, entonces si no están pasando ninguna materia, entonces no hay ningún problema. Ustedes a cualquiera de los docentes nos dan el informe acerca del uso de la plataforma si es que tienen problemas y de esta manera nosotros también vamos a dar el informe a las instancias superiores, ¿no? ¿Ya? Eso es, chicos. De esa manera vamos a trabajar en el transcurso del semestre y vamos a realizar las diferentes actividades. Esperemos, como les digo, que en el mes de mayo, ¿sí? Podamos ya retornar a lo que es em, a la parte presencial. Y si es así, entonces vamos a poder hacer uso del laboratorio y desarrollar esta última sección, más que todos los temas 3 y 4 en el mismo instituto, ¿no? Entonces ahí ustedes saben que la parte presencial a veces siempre es un poquito más interactiva que la virtual, pero eso no significa que no lo vamos a poder realizar, ¿no? Entonces siempre vamos a estar pendientes, vamos a estar realizando algunas actividades más que todo, yo les decía, por la parte del uso de componentes, para más que todo, ustedes siempre estén eh, realizando, ¿no? La parte de hardware más que todo, porque la parte de software no hay ningún problema, lo podemos hacer a 100% virtual como hemos trabajado el anterior semestre, pero en la parte de hardware siempre tiene sus precauciones y a veces solamente con la práctica nosotros nos damos cuenta en qué estamos fallando, ¿no? Eso más que todo sería jóvenes. Ya, ok. Entonces, creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a ir realizando algunas pequeñas prácticas, ya, relacionadas con lo que es la parte de Turbo C. Ya habíamos indicado, ¿no? Entonces vamos a hacer algunas prácticas que se les había dejado la anterior semana. Sí, en caso de que alguno no lo tenga, entonces no se preocupe. Vamos a hacer un repasito en este momento para que todos estemos nivelados y de esa manera
no tengamos mayores dificultades, ¿no? Entonces, pero creo a lo que he visto la mayoría ya lo hizo, puesto que también habíamos hablado el anterior semestre, ¿no? Acerca de este lenguaje de programación y simplemente era recordar un poquito y practicar, ¿no? Esas eran las nociones para nosotros. Ya, a ver, vamos a abrir. Vamos a trabajar ahora con lo que es el PCInt, ya, como siempre, y luego vamos a em, realizar la práctica traducido al lenguaje de programación, que en este caso sería el Turbo C. A ver, vamos a abrir. Pero antes vamos a hablar de la parte teórica, que es importante en nuestro caso. Denme un segundito, enseguida les voy a compartir. Ok, ya, muy bien. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la parte de algoritmos recursivos. Sí, vamos a dar una introducción de forma general a lo que es los algoritmos recursivos y de qué se trata, cómo lo aplicamos, en qué sentido lo vamos a utilizar nosotros y todo eso, ¿no? A ver, vamos a hablar, por ejemplo, de algunos elementos. Este documento igual se los voy a enviar. Les voy a enviar por los dos medios, ¿no? Les voy a enviar vía Telegram y también les voy a enviar vía, en este caso, el Moodle, ¿no? Entonces, hasta la siguiente semana, por favor, ya todos ustedes deberían estar inscritos en la materia. Si alguno no está inscrito en la materia, me escribe de forma interna para que yo le pueda solucionar, ¿no? Si es que en caso de que no esté inscrito. Pero esto, digamos, más que todo, yo espero hacerlo todos hasta el día lunes, ¿sí? Y así ya todos van a estar dentro de la plataforma, ¿no? Entonces yo, de todas maneras, para confirmación, les voy a mandar un mensaje en el Telegram, les voy a decir, jóvenes, ya están inscritos en la plataforma, por favor verifiquen y deberían de estar inscritos en la materia. Ojo, en la materia. Si es que, digamos, ustedes tienen 4 o 5 materias y están con otros docentes, eh, cada docente les va a inscribir, ya en caso de que, por decir, están llevando 5 materias, pero solo están inscritos en 4, entonces en la materia que no están inscritos, tienen que comunicarse con el docente respectivo para que el docente les pueda inscribir de forma correcta, ¿no? Ya, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la parte recursiva, vamos a hacer un poquito de teoría y en función a aquello vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Para que ustedes vayan teniendo algunas nociones, ¿no? Ya, introducción a la recursión, ¿no? Entonces este es un documento que nos sirve bastante. Por ejemplo, ¿a qué se llama la parte recursiva? Digamos, cuando nosotros tenemos alguna forma de realizar algún ejercicio, pero este se repite de forma constante, o sea, tengo que utilizar bastantes bucles, tengo que utilizar bastante lo que es el while, tengo que utilizar bastante lo que es el for, y estos elementos se pueden, digamos, volver de las 10 líneas que nosotros tenemos o 20 líneas, podríamos convertirlo con lo que son recursiones en menos líneas, ¿no? Entonces, esto se refiere, por ejemplo, hacer una autollamada, ¿sí? A lo que es el mismo programa, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que es la parte de recursión.
Para entenderlo de mejor manera, ¿sí? Antes de lo que es la parte de recursividad, entonces lo que necesito con ustedes es hablar, por ejemplo, de lo que es la parte de, en este caso, subprogramas. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros primero vamos a hablar de la parte de subprogramas, porque no podemos hablar de lo que es la parte recursiva sin hablar de subrutinas. Es lo que les decía anteriormente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es un orden, pero en ese temario, entonces está un poquito desordenado, pero nosotros lo vamos a hacer de tal manera que se entienda y que se comprenda de mejor manera esta parte. A ver, acá les voy a compartir. Ahora sí, vamos a hablar de lo que se llaman funciones, ¿no? Como les decía, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a realizar un programa de forma secuencial, ¿sí? Es decir, todos los programas que nosotros le hemos ido realizando, ¿a qué se refiere? Tenemos un inicio, tenemos la parte de un programa y al finalizar tenemos también un fin, ¿no es cierto? Pero ¿a qué se refiere lo que es funciones? Funciones básicamente se refiere a que nosotros haciendo otros programas, ¿sí? Podemos llamar desde otro lado, digamos, tener solamente el inicio, hacer la llamada al programa y en otra sección ya lo podemos hacer los diferentes programas que también podemos volverlos a utilizar. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Entonces, vamos a ver un poquito acerca de lo que son las funciones, ¿ya? Por ejemplo, en los casos que nosotros tenemos, cuando son programas demasiado largos, entonces podemos dividir estos programas en elementos más sencillos, más cortitos, cosa de que no tengamos que hacer tanto código para que nosotros podamos hacer correr nuestro programa. Para eso se utilizan lo que son las funciones. Estos, por ejemplo, subproblemas o subprogramas, entonces también son denominados como módulos. Y hoy en día se utiliza bastante lo que son los módulos o los subprogramas. Todo lo que utilizamos a partir de lo que es, por ejemplo, microcontroladores, mayormente se utilizan los subprogramas. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una secuencia de pasos, pero estos pasos hacen llamadas a otros programas, por decir, un poquito más largos, ¿sí? De tal manera que no lo llenamos tanto nuestro programa principal y se ve más ordenado, se ve más organizado, tenemos, digamos, menos tiempo de ejecución. Por decir, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros abrimos una página web, entonces, dependiendo de la página que nosotros tengamos, entonces tardamos milisegundos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros ponemos en el Google buscar, digamos, un tema, entonces nos tarda unos milisegundos. Pero eso se llama tiempo de ejecución cuando nos ingresa a la página. Pero ¿qué tal si esta página tiene demasiados programas? Entonces, esos milisegundos ya se van a convertir en segundos. O sea, cada programa que nosotros hacemos tiene un tiempo de ejecución, ¿ya? Y mientras más largo sea nuestro programa, más tiempo va a tardar en ejecutarse. Por eso es que a veces vamos al navegador y estamos tardando varios segundos en cargar y a veces preferimos cerrarlo y el navegador, ¿no es cierto? Entonces, es lo que sucede, ¿no? Cuando nuestros programas son más largos, se requiere más tiempo de ejecución y es lo que nosotros queremos disminuir. En cambio, cuando nosotros tenemos subprogramas, entonces ese tiempo igual se optimiza, se vuelve más cortito para que nosotros lo podamos desarrollar. Ok, entonces, ¿de qué se trata en realidad lo que es un subprograma? Ahí está, acá bien clarito, ¿no? Se trata de descomponer el problema original en partes. O sea, ya no vamos a utilizar una sola secuencia, sino vamos a utilizar pequeños programas y después lo vamos a unir en uno más grande. Se puede codificar de manera independiente, incluso por diferentes personas. O sea, digamos, tú puedes hacer un subprograma, tu compañero puede hacer un subprograma, pueden hacer
diferentes subprogramas entre varias personas y al final lograr unirlo en una sola sección, ¿no es cierto? Entonces, eso también se puede realizar, ¿no? Dependiendo de, en nuestro caso, qué tipo de programa de lenguaje de programación vamos a utilizar. Luego también el problema final queda resuelto, estructurado en forma de módulos. O sea, todos los programas que nosotros vamos a realizar al final se denominan módulos, ¿ya? Y esto se vuelve más sencillo y se puede hacer una mejor lectura, ¿no? Ahora, ¿cómo diseñamos nosotros lo que es un algoritmo en lo que es un diagrama de flujo, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya conocemos los diagramas de flujo, que en este caso es el PCInt, ¿no es cierto? Y en el PCInt podemos hacer nuestro diseño de nuestro diagramita. Entonces, por ejemplo, acá dice diseñar un algoritmo que llene una matriz de 3 por 4, calcular la media de 12 valores almacenados en una matriz, determinar cuántos son mayores que la media, visualizar en la pantalla los siguientes datos en el siguiente orden: la media, los números mayores que la media y los valores que la media. O sea, si ustedes se dan cuenta, son varios pasos que nosotros requerimos y esto podría ser muy extenso en cuanto a nuestro programa. Pero si nosotros lo hacemos como subprogramas, esto se puede volver mucho más pequeño, ¿no? Entonces, igual, vamos a hacer, digamos, ahora lo que es una matriz, ¿sí? Y vamos a ir viendo, digamos, cuáles son las características de esa matriz y cómo lo podríamos optimizar a través de los subprogramas, ¿no? Entonces, de esa manera lo vamos a tratar. Entonces, en este caso, digamos, algunas de las ventajas que nosotros tenemos es lo que les decía, ¿no? Ahorro de espacio, más fácil de entender el algoritmo, inclusive cuando ustedes van a trabajar en lo que es su proyecto de grado, van a necesitar hacer diagramas de flujo y sus diagramas de flujo tienen que ser eh, bastante sencillos de entenderlos, ¿no? Ya sea por la persona que va a leer, que sería otro de sus compañeros, o ya sea por el mismo tribunal que ustedes van a tener en el momento de realizar su proyecto, ¿no? Entonces, es lo más importante. También es más fácil de codificar. O sea, si ustedes se dan cuenta, acá dice inicio, llenar matriz, calcular la media, determinar cuántos son mayores que la media, visualizar los datos mayores que la media. O sea, acá, si ustedes se fijan, no estoy haciendo ninguna programación, directamente estoy llamando a los subprogramas. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy llamando a los subprogramas? En un diagrama de flujo, esto es un proceso, ¿no es cierto? Es un rectángulo, pero cuando nosotros hacemos subprogramas, entonces ya aparece, digamos, en los costados como unas líneas un poquito más delgadas que la parte central. O sea, son pequeños cajoncitos como los ven aquí a los costados y eso significa que estamos llamando al programa llenar matriz, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre ya poníamos nombres a nuestros programas? Ahora, esos son los nombres que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, le voy a llamar a llenar matriz, le voy a llamar luego a calcular media, después voy a determinar cuántos son los mayores que la media y visualizar los datos. O sea, estos son solamente nombres de los programas que debo llamar o de los subprogramas. Ok, en este caso, para entender de mejor manera, ¿sí? Nosotros tenemos lo que es el programa principal. Hasta hoy en día solamente habíamos trabajado con lo que es programa principal, ¿no? Entonces tenemos un inicio, tenemos una secuencia de pasos y ahí termina. Pero esta vez lo que hacemos va a ser, digamos, del programa principal, nosotros vamos a tener un espacio en el que vamos a hacer una llamada. Haz de cuenta que tú utilizas tu teléfono, entonces haces una llamada y el subprograma te tiene que responder, ¿no? Te tiene que escuchar, te tiene que decir, digamos, necesito que me lo llenes la matriz. Entonces va al subprograma llenado de matriz, el programa, este subprograma desarrolla el contenido de ese programa y vuelve con solamente el resultado. Y con eso ya tú realizas
en el programa principal, solamente muestras el resultado, ya no muestras el proceso, ¿sí? Esa es la forma en la cual se realiza lo que es un subprograma. Ahora, acá tal como está, ¿no? Entonces dice la transferencia. La transferencia que se refiere es la ejecución que pasa al subprograma en el momento que se requieren los servicios. Y la transferencia y retorno de control de datos, ¿sí? Básicamente el control que devuelve el programa principal cuando el subprograma termina. O sea, una vez que termine el subprograma, él nos va a devolver en el programa principal. Hagan de cuenta que ustedes ya no están haciendo un programa principal, sino van a desarrollar solamente subprogramas, ¿ya? Ok, en el lenguaje C, ¿no? En el lenguaje C, que es el que vamos a utilizar, que es un lenguaje modular también, cada módulo se llama función, ¿sí? Nosotros de hoy en adelante vamos a trabajar con lo que se llaman funciones. Y estos programas son los que se pueden llamar inclusive varias veces, no solamente una vez, sino varias veces. ¿Ya? Entonces, de esa manera lo trabajamos, ¿sí? Este es este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que es la manera de codificar, ¿no? Entonces, esto en su momento también lo vamos a realizar. Por ahora vamos a trabajar igual con el PCI para que ustedes lo tomen en cuenta y veamos cómo realizar un ejemplito sencillo de lo que es un llamado de su programa para que lo podamos desarrollar, ¿no? Eso es. De esa manera lo desarrollamos, ¿no? Entonces, fíjense, acá solamente tenemos el nombre, ¿sí? Y la variable que denominamos de entrada para realizar el procedimiento. Y una vez que termine, entonces lo devuelve acá. Igual para calcular la media, ¿qué variables necesitamos? Tenemos que cargar la variable y ahí también nos va a devolver. Lo mismo con cada uno de los valores que vamos a utilizar, entonces nos devuelve solamente el resultado. Y así es, ¿no? Entonces en todo momento realizamos el procedimiento, va al subprograma, realiza el procedimiento y vuelve. Nuevamente, ¿no es cierto? Aquí hace un llamado y retorna al valor que nosotros habíamos enviado. A esa misma línea lo manda. Y de esa manera se va trabajando lo que es la parte de estructura de la función. Ya, para no hacerlo muy pesado, chicos, vamos a hacer dos ejemplitos, ¿ya? Y así ustedes también van a entenderlo de mejor manera cómo funciona esto de los procedimientos, de las funciones y posteriormente ya podamos aplicar de forma directa a lo que son nuestras partes prácticas, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero, ¿sí? Vamos a hacerlo con algunos ejemplos. A ver, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir lo que es el PCI. Ya, a ver. Nelson, recuerdo, la anterior semana hemos hecho matrices o solo vectores, hasta vectores hemos llegado. Jóvenes. Sí, licenciada, no lo hemos hecho hasta vectores. Ok, gracias. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña programación de lo que son matrices, ¿ya? Y posteriormente vamos a aplicar lo que es la parte de funciones que ya hemos hablado. Entonces, vamos a compartir la pantalla.
Ok, perfecto. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer esta pequeña práctica, ¿sí? Bueno, les voy a explicar ya con un ejemplo ya hecho para que no haya errores de sintaxis, ¿sí? En este caso le vamos a cambiar su nombrecito ya. Mostrar matriz le vamos a llamar. Mostrar matriz. Ya. En el caso para mostrar la matriz, entonces como siempre vamos a definir, digamos, lo que son los valores, ¿sí? Lo que son las variables en este caso, valor de I, N, M y J. Ya M lo llamamos por lo de matriz, ya y J entonces también para realizar lo que es el procedimiento, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, a diferencia de los vectores, ¿sí? En lo que es la dimensión, vamos a poner es bidimensional. Dimensional. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, en primer semestre, cuando llevábamos matemáticas, habíamos hablado de lo que son las matrices, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste una matriz? Básicamente, consiste en que nosotros podemos formar tanto lo que son filas y columnas, ¿sí? Y llenarlas con diferentes datos. Entonces nosotros ahorita vamos a hacer la prueba con lo que es la parte de una matriz y llenarlo de forma que podamos visualizar todo esto, ¿no? Entonces le vamos a dar una dimensión, en este caso le hemos dado 50 por 50, puede ser menos. La idea es que tiene que ser bidimensional. ¿Para qué se utiliza esta primera sección? Se utiliza para las filas y esta segunda sección se utiliza para las columnas. O sea, siempre vamos a estar como fila en primera posición y columna en la segunda posición. Si queremos modificar o cambiar, entonces también tenemos que hacer la modificación dentro del programa, ¿no? Pero ese es el orden, fila, columna. Entonces, para hacer el ejemplo, vamos a decir escribir insertar cantidad de datos, o sea, cuántos datos o cuánto, de cuánto por cuánto va a ser nuestra matriz. En este caso, solamente vamos a utilizar una matriz cuadrada, ¿sí? Luego ya vamos a hacer una matriz rectangular, o sea, que ya sea de dimensiones diferentes. Inclusive podemos hacer matrices de diferentes tamaños, podemos hacer matrices de n por m, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer la lectura de nuestro tamaño, que en este caso sería un solo tamaño, que es n por n. Luego vamos a realizar lo que es un for, ¿sí? Un for, ya saben, hasta n, como de lo que hicimos con los vectores. Posteriormente, como tenemos que llenar de forma simultánea tanto filas como columnas, entonces vamos a utilizar otra variable. Para filas utilizamos i y para columnas utilizamos j. Entonces, i vamos a ponerlo acá, número de filas, y j vamos a ponerlo como número de columnas. ¿Ya? Número de columnas. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Fila es i, j es columna. ¿Ya? Entonces, en este caso, primero vamos a llenar la fila, tal como aquí nos indica, y J nos va a ayudar a llenar la parte de la columna. Por eso también hemos puesto insertando el dato en la fila, ¿sí? Primero nos va a mostrar la fila y después la columna, ¿ya? Entonces acá nos va a mostrar, digamos, la lectura y como les digo, primero la fila y luego nos va a mostrar la columna, ¿ya? Y al finalizar nos va a mostrar el contenido de la matriz en forma general. ¿Ya? Esto solamente, esto es digamos, acá lo vamos a poner, esto es para, esta primera parte es para leer los datos de la matriz. Y esta segunda parte es para leer, perdón, para mostrar los datos de la matriz. ¿Sí?
Esa es la única diferencia. Aquí tú lees y posteriormente esos datos que has leído te va a mostrar en la pantalla. A ver, vamos a hacer la prueba. Ya vamos a hacer la prueba y después esto mismo ustedes lo van a transcribir y después vamos a hacer algunas modificaciones para que quede mucho más claro estos conceptos. Inserten la cantidad de datos. Como no queremos que sean muy largos, porque para insertar, imagínense, si nosotros insertamos, por ejemplo, una matriz de 3 por 3, ¿cuántos datos tendríamos que insertar? Una matriz de 3 por 3, ¿cuántos datos tiene, chicos? 3 por 3, ¿cuánto es? 9. 9, exacto. Entonces, si nosotros decimos una matriz de 3 por 3, ¿sí? Porque n no se olviden que es la misma dimensión, entonces nos va a pedir 9 datos. Entonces, 9 datos es lo que vamos a insertar. Por eso dice insertar dato fila 1, columna 1. ¿Ya? Fila 1, columna 2. Y aquí ustedes pueden insertar cualquier dato. Fila 2, columna Y 1. que se ha congelado su pantalla, no se ve. ¿No se ve? Ok, a ver. Ya, a ver. A ver si ahora sí. Ok, gracias. Ya, ahora sí, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, Ok, gracias. Ahí dice, ¿no? Insertar cantidad de datos. 3. En este caso sería 3 por 3 sería 9, ¿no? Entonces, insertar el dato 1 en la fila 1, columna 1, que sería 3. Insertar el dato de la fila 1, columna 2. Y yo estoy insertando por si acaso datos al azar. Insertar dato de la fila 1, columna 3. O sea, está yendo por fila, ¿sí? Está recorriendo las columnas, ¿no es cierto? Está en la misma fila, pero diferentes columnas. Ahora vamos a insertar el dato de la fila 2, columna 1. A ver, vamos a poner cualquier dato igual. Insertamos los datos. Bueno, yo estoy insertando al azar. Me tiene que pedir 9 datos, ¿no? Hasta que sea de 3 por 3, que sería este último, para que no sea repetido ya. Listo. Ahora, fíjense, me muestra en la fila 1, columna 1, el dato es 3. En la fila 1, columna 2, el dato es 6. Y así, ¿no? Fila 1, columna 3, matriz va a ser, el valor de la matriz va a ser 0. Y toda esta información que yo tengo acá, entonces es lo que yo estoy visualizando a través de mi programa. ¿Sí? Se dan cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es lo que yo tengo que hacer? Ahora, esta información que yo tengo, entonces hay diferentes formas de visualizar, por ejemplo, lo que son las matrices, ¿sí? Hay formas de generar matrices. Entonces, para generar las matrices, entonces yo ya tengo que hacer ciertas modificaciones a mi programa para poderlo realizar de esa manera, ¿no? ¿Qué tal si, por ejemplo, yo no quiero insertarlo por medio de las filas? Yo quiero insertar, digamos, que la misma columna se repita, pero que salte de fila a fila. ¿Qué es lo que tendría que hacer, por ejemplo? ¿No? Entonces hemos dicho, si en primero estamos insertando por la fila y después por la columna, entonces para insertarlo de forma inversa tendría que ser al revés. Tendría que ser primero la columna y después tendría que ser la fila. Ahí es donde yo tendría que modificar. Ay, perdón. Entonces, si se van a dar cuenta, voy a hacerlo correr nuevamente. La información que me va a pedir ya va a ser utilizando primero la columna y después la fila. A ver, se van a fijar la modificación que vamos a tener. Igual vamos a poner 3 por 3 para ver la diferencia. Dice insertando dato de la fila 1, columna 1. 5, fila 2, columna 1. ¿No es cierto? Ya ha cambiado. Fila 3, columna 1. O sea, la posición de las filas y columnas ya se está modificando.
¿ya? Y fíjense, ya no es de la misma manera, ¿no? Entonces ya ha cambiado la forma en la cual nos muestra. Obviamente que al mostrar yo puedo mantener lo que es la fila y la columna, ¿no? Entonces aquí ustedes se van a fijar que los datos, ¿sí? Son realmente de esa manera, ¿no? Si yo quiero mostrar por fila, entonces tengo que mostrar el primer dato de la fila 1, el segundo dato de la fila 1, que sería, el primer dato es 5, el segundo es 3. Y acá yo muestro eso, ¿no es cierto? El primer dato de la fila 1 es 5, el segundo es 3. O sea, yo puedo jugar con esta información que se encuentra por acá adentro para que pueda visualizarlo de manera diferente, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero, ¿ya? Entonces, este programita es una base para lo que es matrices, ¿sí? Entonces vamos a trabajar primero con lo que son matrices, ¿ya? Antes de pasar a lo que son funciones, eso para entender de mejor manera, porque si nos saltamos directo a funciones, puede que algunos conceptos se queden al aire y es lo que no se quiere, ¿no? Se quiere que todos los conceptos que tengamos, entonces ya estén claros y solamente sean parte de la aplicación nada más, ¿no? A ver, les voy a dejar en pantalla esto, unos 5 minutitos para que lo copien y lo puedan hacer ya sea en pseudocode o ya sea en el PCInt, como siempre, ¿no? Entonces no se olviden que en el pseudocode, por ejemplo, lo que son los paréntesis, tienen que utilizarlo como corchete, ¿ya? En todo momento, cuando utilicen en matrices o vectores, utilizan lo que son corchetes, ya no utilizan lo que es, en este caso, paréntesis, ¿ya? Entonces, vamos transcribiendo y me van a mandar una capturita en lo que es el Telegram para que yo tome en cuenta eso como parte de la participación de hoy. Y después vamos a hacer unos cuantos ejercicios también para que sea la parte aplicativa, ¿ya? Vamos haciendo eso, chicos, por favor. Dice esto en PCInt. En PCInt o en pseudocode, en lo que tú quieras. Está bien.
Muy bien, vayan apresurándose, chicos. Ya solamente era transcribir. Enseguida vamos a hacer un par de ejercicios en los cuales tenemos que visualizar acerca de cómo funciona algunos programitas, ¿no? Entonces, esto tomámoslo en cuenta. Ya, muy bien. Entonces, creo que la mayoría ya nos ha pasado lo que se les ha pedido, ¿no? Entonces, vamos avanzando un poquito para que vayamos viendo también cómo funciona esto de las matrices y hoy, más que todo recordando, ¿no? Esto lo habíamos hecho ya en primer semestre, pero para recordar un poquito de qué se trata, entonces vamos a repasar más que todo la parte teórica, ¿sí? Y que vayamos haciendo algunos ejercicios relacionados con lo que son matrices, ¿no? Entonces, por ejemplo, una tabla de matrices tiene esta forma, ¿no? Tiene la forma en la cual tenemos filas y tenemos diferentes columnas, ¿no? Entonces, acá, como dicen, ¿no es cierto? Por eso habían puesto el ejemplo de IJ. Y generalmente se utiliza para lo que son las filas y J se utiliza para lo que son las columnas, ¿no? Y la dimensión que nosotros utilizamos generalmente es N, ¿no es cierto?
en algunos casos, cuando una matriz no es del mismo tamaño, se denomina M por N. Es decir, digamos que si una matriz es solamente tiene una dimensión, se utiliza N, como en nuestro caso. Pero también se puede trabajar con el tamaño de M y de N, ¿no es cierto? Donde M es la cantidad de filas y N es la cantidad de columnas, como habíamos indicado. Por ejemplo, acá tenemos una matriz de 2 por 3, entonces tiene 2 filas y tiene 3 columnas. O una matriz, por ejemplo, donde tenga, digamos, una sola fila, pero tiene 3 columnas. O si tiene 2 filas, pero una sola columna. O sea, nosotros definimos el tamaño de nuestra matriz, ¿sí? Entonces, para una matriz cuadrada, como les había indicado, es n por n. O sea, la cantidad de sus componentes o de sus elementos viene a ser el valor multiplicado por el mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero una dimensión de 2 por 2, ¿cuánto va a ser? 4, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4 elementos. Si quiero una matriz de 3 por 3, va a ser 9. Si quiero una matriz de 4 por 4, ¿cuánto tendría que ser? ¿Cuánto tendría que ser, chicos? Si es una matriz de 4 por 4. 16. Eso, muy bien. 16, ¿no? Y así. O sea, depende de la cantidad de elementos que nosotros vayamos a tener para que sea nuestra dimensión de la matriz, ¿sí? Y a partir de esos valores, nosotros podemos ir formando otro tipo de matrices, ¿no? Como lo que se llama matriz identidad, ¿no? Matriz identidad, por ejemplo, la matriz identidad solamente tiene componentes en la diagonal principal. Esto, digamos, tal vez en forma visual no se nota muy bien, ¿no? En lo que es, digamos, en lo que es el PCInt. Pero cuando nosotros utilizamos lo que es, por ejemplo, lo que es el lenguaje de programación, ya lo podemos hacer un poquito más ordenado. ¿Ya? Entonces, primero vamos a trabajar como siempre con el PCInt y posteriormente lo vamos a traducir al lenguaje de programación, que en este caso sería el DEP C++, ¿no? Entonces, de esa manera lo vamos a trabajar y vamos a ir viendo esta situación. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a trabajar, por ejemplo, con lo que es la matriz identidad. Primero vamos a trabajar con matrices que no sean cuadradas, ¿ya? Vamos a ir utilizando nuestra misma matriz, ¿sí? Vamos a utilizar nuestra misma matriz, pero esta vez ya no la vamos a utilizar como matriz cuadrada, sino como una matriz de M por N. Entonces, para convertirlo a una matriz de M por N, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a cambiar de pantalla, ¿sí? Este es nuestro programita, ¿no es cierto? Y para volverlo a una matriz de M por N, ¿sí? Solamente acá, como M es nuestra matriz y no queremos confundirlo, entonces le vamos a tener que llamar con otro nombre, ¿sí? Le vamos a llamar con otro nombre para que sea la dimensión que nosotros queramos utilizar. ¿Qué tal si utilizamos, por ejemplo, M, a ver, ¿qué nombre le podemos poner? Doble M le vamos a poner, ¿ya? Doble M para que de esa manera nosotros identifiquemos que MM es la dimensión y M es la matriz, ¿sí? Y no nos confundamos en ese sentido. Ahora, por ejemplo, ya no vamos a leer solamente N. ¿Qué más tendríamos que leer acá? ¿Qué tendríamos que aumentar? MM. Exacto, leer MM. ¿Listo? Entonces, para lo que son filas, vamos a utilizar lo que es MM y para lo que son columnas, vamos a utilizar N, ¿ya? Para que no nos olvidemos de eso, ¿no? MM igual, ahí estamos, filas y para no olvidarnos, N va a ser igual a las columnas, ¿ya? Esto para no equivocarnos y para que no tengamos confusión en ese sentido, ¿no? Entonces aquí
vamos a cambiar el orden. Primero es filas, ¿ya? Y luego va a ser columnas. Y también le vamos a poner ese nombre para que no nos confundamos nosotros también. Insertar, aquí le vamos a poner cantidad de filas, ¿ya? Insertar cantidad de filas. Y con esto sabemos que estamos insertando MM. Y luego le vamos a decir insertar la cantidad de columnas para que sepamos que es N, ¿sí? Entonces, para filas va a ser MM y para columnas va a ser N. Entonces, si es así, vamos a iniciar, por ejemplo, hemos dicho, en este caso, estamos insertando J para columnas. Entonces, tiene que llegar hasta N, está correcto. Ahora, para las filas, ¿sí? Para las filas, entonces estamos utilizando I. Entonces ya no tendría que llegar hasta N. ¿Hasta qué valor tendría que llegar? ¿O hasta qué variable? Exacto, MM, muy bien. Entonces le vamos a poner MM, ¿sí? Para que nosotros sepamos hasta dónde estamos llegando. MM. Listo. Entonces con eso ya estamos haciendo la información que requerimos. Luego, ¿sí? Luego para mostrar, porque esto estamos haciendo solamente la lectura y acá estamos mostrando. Entonces para mostrar tenemos que hacer lo mismo. Y, ¿sí? Tiene que ser tal como hemos hecho acá. Hasta MM y J tiene que ser solamente hasta N. Porque si le ponemos un valor equivocado en cualquiera de los dos casos, entonces vamos a tener problemas. No vamos a poder realizar, o sea, cuando nos va a mandar los resultados, no nos va a mandar de forma correcta, ¿sí? Y puede ser posible que nos falle, ¿no? Nos falle en algún momento los resultados que tenemos ahí, ¿no? Entonces vamos a hacerlo correr. La cantidad de filas, vamos a poner diferentes valores. En este caso le vamos a poner 3 filas y 2 columnas. ¿Cuántos datos nos tendría que solicitar? Si es una matriz de 3 por 2, ¿cuánto sería? 6. 6, muy bien, ¿sí? No se olviden que solamente es la multiplicación de los datos que vamos a obtener, ¿no? Entonces, si tenemos 3 filas, 2 columnas, entonces solamente 6 datos. Entonces, vamos a anotar esos datos. 4, 6. Y si nos pide más, significa que algo no está bien, ¿no? Entonces, eso tenemos que fijarnos. Fíjense, 6 datos, ¿no? 2, 4 y 6. Entonces, ahí nos muestran los resultados. Fila, columna, ¿no es cierto? Fila, columna. Entonces, ahí estamos coincidiendo con la cantidad de datos que nos solicita. Eso es. Eso es una forma de realizar esta información. Ahora, pónganse que nosotros no queremos insertar todo el tiempo los datos, ¿no? Queremos mostrar algunas operaciones que son realizables con lo que son las matrices. A ver, vamos a repasar nuevamente la parte de matemáticas para recordarnos acerca de lo que son las matrices, ¿no? Entonces, como habíamos indicado, la matriz identidad es una matriz cuadrada donde la diagonal principal, ¿sí? ¿Cuál es la diagonal principal? La 1, 1, la 2, 2, la 3, 3, etcétera. Se escribe, ¿sí? Se escribe solamente con elementos iguales a 1 y el resto tiene que ser 0, ¿ya? El resto tiene que ser 0. A ver, vamos a mostrar una matriz identidad en nuestro ejemplo de matriz. A ver, vamos a buscar eso. A ver, ¿cómo sería nuestro ejemplo de matriz? Ya, a ver, vamos a cambiar por pantalla. Ok, ya, muy bien. Entonces, si nosotros quisiéramos mostrar, por ejemplo, una matriz identidad, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente acá le vamos a cambiar la información. Aquí vamos a poner insertar
dimensión, matriz, identidad. Es lo único que necesitamos, ¿no es cierto? Ahora acá le vamos a borrar esta información. No necesitamos simplemente el valor de n nada más. Esto lo vamos a borrar. Ya no necesitamos cantidad de filas porque sabemos que es una matriz cuadrada. Cuando es una matriz cuadrada, basta con un solo valor. No necesitamos hacer la lectura de m ni n, solamente el valor de n o el valor de m. Como estamos utilizando el valor de m para mostrar lo que son, lo que es la matriz, entonces por eso estoy utilizando n. ¿Pueden utilizar otra letra? Claro que sí. No hay ningún problema. Ya depende de nosotros. Ahora, en este caso, ya no necesito insertar los datos. Ya no necesito hacer la lectura. Solamente necesito realizar la modificación de este programa para que me muestre el resultado, que son todos los valores tienen que ser 0 y solamente el dato de la diagonal principal tiene que ser igual a 1. El resto tienen que ser 0. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces voy a borrar todo esto. Antes lo voy a guardar. Archivo, guardar como. Aquí le vamos a poner identidad. Identidad para que sepamos que estamos modificando, ¿no? Entonces ya no vamos a hacer la lectura de la matriz porque ya no necesitamos hacer la lectura de la matriz. Directamente nos tiene que mostrar el resultado. Y acá igual lo modificamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, cuando vamos a modificar lo que es esta matriz? Entonces simplemente vamos a utilizar ciertas operaciones, ¿sí? En vez de la lectura, perdón, la parte de la lectura ya no va a ser. Aquí lo vamos a poner la parte de operación. Vamos a poner operaciones. Ahí vamos a poner eso, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya no vamos a escribir directamente. Aquí simplemente le vamos a poner la operación que nosotros necesitamos para mostrar nuestra matriz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo hacemos que nuestra fila y nuestra columna muestren el valor de 1 y el resto muestre el valor de 0? A ver, vamos a hacer nuevamente la pantalla. Ahí vamos a ver si tenemos algún ejemplo. No tenemos acá. La matriz, por ejemplo, diagonal, se refiere a que solamente vamos a insertar los datos al medio, tal como ven acá, y el resto tiene que ser 0, ¿sí? Pero en la matriz identidad, al medio nos tiene que dar el valor de 1 y el resto tiene que ser 0. Entonces vamos a hacer esa operación. A ver, vamos a otra vez pasar a lo que es el PCInt. Y de ahí vamos a mostrar eso, ¿no? Ya, entonces para hacer las operaciones, ¿qué necesitamos? Básicamente, si nosotros sabemos que nuestra comparación tiene que ser a partir de un dato, en este caso condicionamos ese dato, ¿no? Entonces, tenemos que condicionar con un sí, ¿sí? La parte de sí, si nuestra información, por ejemplo, es... en este caso, si la condición de los valores es, por ejemplo, si el valor de i es el mismo que de j, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, vamos a comparar i con j. Si los valores de i y de j son iguales, es decir, que la fila y la columna son iguales, entonces en nuestra matriz, ¿qué se va a almacenar? Se va a almacenar únicamente en i, j, se va a almacenar, a ver acá, se va a almacenar solamente el valor de 1, ¿sí? Y caso contrario, aquí le vamos a poner fin, si no,
Entonces, aquí le vamos a poner el entonces. Entonces, el valor y luego le ponemos el si no sucede eso, entonces, ¿qué valor va a tener? Va a tener el valor de 0, ¿no es cierto? Acá se va a almacenar, pero el valor de 0. Y en este caso ya no nos va a pedir información. Directamente ya nos va a mandar el resultado en forma general, solamente pidiéndonos la dimensión, nada más. Ya, entonces lo guardamos y haremos correr. Nos va a pedir solamente la dimensión y el resto va a ser, por decir, una matriz de 4 por 4. Fíjense, el primer valor solamente nos muestra el resultado cuando la fila y la columna son iguales. El resto nos tiene que mostrar 0. Fila 1, columna 1, el valor va a ser 1. Fila 1, columna 2, 0. Y así se repite. Solamente vamos a buscar los valores que son iguales, que en este caso sería 2 y 2, entonces valor 1. En la fila 3 y 3, entonces el valor va a ser 1 y el resto va a ser 0. Como les digo, aquí gráficamente tal vez no se lo visualiza muy bien, pero cuando lo vamos a hacer en el programa, en el Turbo C, ya se va a visualizar mejor para que nosotros también lo podamos realizar de mejor manera. Ahora, esto se llama, como les digo, matriz identidad, ¿sí? Se llama matriz identidad y de esa manera nosotros lo podemos realizar. Ahora, vamos a ver también otro tipo de matriz, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de matriz y esto ustedes ya lo van a programar de acuerdo al mismo ejemplo que nosotros hemos hecho, ¿no? Bueno, esto es algo bien sencillito, ¿no? Por ejemplo, la transpuesta de una matriz. ¿En qué consiste, por ejemplo, la transpuesta de la matriz? Es simplemente cambiar las filas por las columnas, ¿sí? Cambiar las filas por las columnas. Es decir, por ejemplo, la fila que nosotros teníamos 3, menos 1, 4, entonces se va a volver, en lo que era fila, se va a volver columna, ¿ya? ¿Y cómo hacemos esto? Por ejemplo, antes era A y J. Ahora esa matriz se va a volver A, J, I, ¿sí? En el momento de nosotros realizar la parte de programación, tenemos que cambiar la I por la J nada más. Y de esa manera ya nosotros podemos tener un resultado, ¿no? A ver, vamos a hacer enseguida ese ejercicio para ver cómo estamos en todo esto, ¿no? Miren, acá tenemos una matriz identidad, ¿no? De 3 por 3, en la cual, digamos, tenemos lo que son los valores solamente en la posición central y en el resto son 0. ¿Ya? Y luego tenemos la suma y la resta de dos matrices. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, para sumar dos matrices, entonces tenemos que insertar tal como está acá, ¿no? Dos matrices y el resultado nos tiene que dar, por ejemplo, si yo inserto 3 en la fila 1, columna 1, y le sumo menos 1, entonces 3 menos 1 en la fila y columna nos va a resultar 2. Y así, ¿no? Entonces nos va a mostrar los diferentes resultados en la suma. Ahora, si yo quiero hacer la resta, me tendría que hacer un mismo procedimiento, ¿no? 3 menos 1 sería más 4. 1 menos 2 sería menos 1 y así, ¿no? En cada posición yo puedo hacer tanto las operaciones de suma como de resta, ¿ya? Entonces, como tareita que nosotros vamos a hacer en este instante, vamos a mostrar, ¿sí? Vamos a mostrar dos matrices, es decir, vamos a llenar dos matrices y lo que les va a tocar a ustedes es realizar justamente esto, ¿no? Realizar la suma y la resta de estas dos matrices. A ver, vamos a hacer el ejemplo conmigo, solamente de insertar datos y mostrar el dato
de dos matrices, ¿sí? Y el resto para sumar y restar matrices. Entonces, ese va a ser el ejercicio que ustedes van a realizarlo en este momento. Y así para que tengamos un poquito más de habilidad en mostrar los resultados, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá ya hemos hecho lo que es matriz identidad. Ahora vamos a hacer aquí, escribir, vamos a ponerlo. Mostrar dos matrices. Mostrar dos matrices de misma dimensión. Ojo, para sumar o restar, las matrices tienen que ser de la misma dimensión. Si hacemos matrices de diferentes dimensiones, entonces no nos va a resultar correctamente, no vamos a poder sumar. Entonces, eso tenemos que tener harto cuidado. Escribir, a ver, vamos a poner aquí, insertar la dimensión de las matrices. Ya no es de una sola matriz, sino ahora es de las matrices. ¿Ya? Entonces acá nosotros le vamos a poner leer matriz A. Matriz A. ¿Sí? Leer matriz A. Entonces, como es de la misma dimensión, simplemente vamos a cortar esto. ¿Sí? Vamos a modificarlo. ¿Ya? Y para nosotros ya no vamos a poner la letra M, vamos a poner MA por matriz A y vamos a tener otra MB por matriz B, ¿sí? Vamos a tener dos matrices. Entonces mostramos la dimensión de MA, va a ser 50 por 50, a ver, vamos a poner ahí mismo, si nos permite, dimensión, control C, control B, y aquí le vamos a poner MB para que sea la matriz B, ¿no? Leer la matriz A. Entonces vamos a hacerlo, vamos a insertar acá, vamos a tener leer y después vamos a poner el nombre de la matriz que sería MA. A ver, que sería I, J, punto y coma. Y estamos haciendo la lectura de lo que es la matriz A, ¿no es cierto? Esto directamente lo vamos a hacer. Se supone que estamos haciendo la lectura por fila y por columna. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la matriz B. Vamos a poner copiar, control B, matriz B. ¿Ya? Y vamos a poner aquí, la única diferencia con esto va a ser MB. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y ahora para mostrar los datos, aquí vamos a mostrar los datos de la matriz A. Y para no confundirnos, le vamos a poner un mensajito antes de mostrar. Entonces aquí le vamos a poner escribir, escribir. Y acá le vamos a poner punto y coma, mostrar matriz A. Mostrar matriz A. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para mostrar la matriz B. Matriz B. ¿Sí? Solamente estamos mostrando las matrices. A ver, vamos a ver si tenemos algún error. A ver qué dice línea 25. Ok. Aquí nos hemos olvidado del nombre, ¿no? A veces eso también tiene que fijarse, ¿no? Cuando están copiando algo, entonces siempre tienen que fijarse que sean los nombres correctos para que corra correctamente. A ver si ahora sí, ¿no? ¿Se ve la pantalla, no ve, chicos? No, Alicia, no se ve. Inge, no se ve. Ya, ok. A ver, ahí estamos. Ahora sí.
Ya, dice mostrar dos matrices de misma dimensión. Insertar la dimensión de las matrices. Para no hacerlo muy largo, vamos a hacer de 2 por 2. Ya, entonces vamos a insertar. Uy, ya, 2. Y aquí nos está pidiendo directamente. Aquí habría un pequeño error, ¿no? Nosotros tendríamos que dar el nombre insertando matriz A, digamos, ¿no? Ese mensajito tal vez nos falta, pero estamos metiendo los datos para la primera matriz. Y en este caso, para la segunda matriz de forma consecutiva, ¿no? Entonces, aquí tal vez lo que nos faltaría es ese mensajito para darnos cuenta hasta dónde estamos metiendo la matriz A y hasta dónde estamos metiendo la matriz B, ¿sí? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, el primer dato es 6, el segundo es 7, 5, 7, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos completado la primera matriz. Y para la segunda matriz es 4, 6, 4, 6, ¿no es cierto? Entonces, este es el dato de la segunda matriz. Ya, ahora lo que nosotros queremos hacer, bueno, le vamos a poner un mensajito para que no haya problemas en el momento de identificar, ¿no? Escribir, mostrar, aquí le vamos a poner, no, aquí vamos a poner leer matriz A. Matriz A. Y lo mismo vamos a hacer para lo que es el B, ¿no? Pero esto solamente es un mensajito, ¿no? Se supone que estamos insertando los datos en cada matriz para que esto simplemente es para diferenciar entre una matriz y otra, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacerlo correr. Vamos a poner, por ejemplo, la dimensión que sería de 2. Leer la matriz A ya me muestra. Y ahí se supone que ya tiene que cortarse, leer la matriz B. Ya, ustedes ya ven, ya se ve más ordenadito, ¿no? Listo. La matriz A y la matriz B ya me está mostrando de mejor manera mostrar A, mostrar B. Y ahí están los datos. Ahora, lo que yo tengo que hacer, o mejor dicho, lo que ustedes tienen que hacer, es sumar estas dos matrices y mostrarla en una tercera matriz, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Primero vamos a sumar, después la suma es, y nos tiene que mostrar el resultado de la suma, y luego tienen que mostrarme también el resultado de la resta, ¿ya? Podemos hacer una referencia para que no sea tan engorroso. Les voy a mandar la captura de lo que es la suma y resta de matrices para que lo tomen como ejemplo y puedan insertar los mismos datos a ver si no tienen ningún tipo de error. Esto simplemente con fines de comparación para que ustedes en el momento de realizar lo que es el ejercicio, entonces puedan verificar que su suma o que su resta esté correcta. Ya. A ver, vamos a ponerlo ahí. Ahí está la suma y resta. Ya. Eso es. Vamos, chicos, vamos haciendo lo que es la suma y resta de matrices con el ejemplo que hemos hecho hace un instante, ¿no? ¿Sí? Con este mismo ejemplo, como suma y resta de matrices, ¿ya? Y eso también les vale como participación. A ver, vamos haciendo y si tienen alguna dificultad, entonces, como siempre, yo voy a estar atenta al chat para resolver sus dudas, ¿ok? Ya, vamos haciendo. Dice, ¿nos podría mandar lo que codificó ahí para no estar copiando todo de nuevo? Ya, está bien, no hay problema. Les voy a mandar, ¿sí? De todas maneras, el siguiente ejercicio que vamos a realizar es hacer lo mismo, pero con 3 matrices. Y ahí igual ustedes tienen que hacer alguna modificación. Ya, a ver, vamos haciendo esto. Les voy a pasar esto, ¿ok? Denme un segundito.
Ya está, ya les pasé por si acaso el Telegram, ya, para que lo vuelvan a hacer. Van a hacerlo el primer ejercicio, suma, y en el mismo ejercicio también me tiene que mostrar la resta, por si acaso, ¿ya? Me tiene que mostrar la suma y me tiene que mostrar la resta, tal como en el ejemplo que les he mandado,